El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Alguien fue a decirle: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. La proclamación del Santo Evangelio se perdone nuestros pecados. Pueden sentarse. Quiero bendecir a Dios, hermanos, por este momento que nos permite escuchar esta palabra, reunirnos nuevamente en su casa, en el templo, lugar donde Dios habita, lugar donde todos tenemos que ir, porque allí Dios se hace presente. Allí está Jesús, nutriéndonos, alimentándonos. Siempre se nos recuerda lo importante que es la celebración eucarística. Comprobado científicamente que cada vez que nos acercamos a Dios, oramos, vamos al templo, sentimos paz, Dios nos sana, Dios nos perdona, nos sentimos mejor con nosotros mismos, aleja depresiones, tristezas, todas estas cosas, desánimo, desmotivación que nos envuelven muchas veces y que pues nosotros necesitamos quitar en medio de nuestras vidas. Y eso porque el Señor está presente. La presencia de Dios en nuestra vida renueva, transforma nuestro corazón. Busquemos esa presencia, honremos al Señor siempre. Hagamos lo que a Dios le agrada, como hoy dice la palabra. En este día, Lucas capítulo 8, versos 19 al 21, donde se nos va a presentar a un pueblo escuchando a Jesús, sentado, viendo a Jesús, escuchando unas palabras de vida, porque siempre el Señor va a comunicar palabras de vida. Va a llenar de fuerza y de alegría, de esperanza a sus hijos, porque Dios comunica todo esto para nosotros. Nos comunica su bondad. Y donde hay bondad, hay dulzura, donde hay ternura, donde hay gentileza, buen corazón, allí hay siempre acercamiento, amistad, hay atención por parte de los otros, de los demás. Y cuando nosotros ponemos a Jesús entonces en primer lugar de nuestras vidas, el Señor obra maravillas. Pero es necesario primeramente conocer al Señor, porque no se ama lo que no se conoce. Muchas personas no se acercan al Señor al templo, porque lo ven como un ritual, porque lo ven como unir a escuchar solo palabras, a estar de pie, levantado, sentado, y se olvida que está Dios, que Dios habla a través de la palabra. Y cuando nos acercamos a Dios, Dios nos bendice, descansamos. A mí siempre me alegra esto de que cuando uno va al templo a escuchar la palabra, a estar con el Señor, a adorarlo en el Santísimo Sacramento, uno tiene paz, uno recobra la fuerza, uno siente que las cosas no son tan duras o tan difíciles como pensamos, porque Dios hace fácil la vida, porque el Señor hace que nuestra vida sea mejor. El mundo nos la va a complicar, nos complica las cosas, las tareas, el trabajo.
Dios lo facilita. Y qué hermoso que hoy nos recuerde a través de este Evangelio que los parientes de Jesús son aquellos que cumplen su voluntad, los que están dispuestos a acatar lo que el Señor nos dice, y lo que el Señor ha enseñado es: no he venido a ser servido, sino a servir. Amen a Dios y al prójimo como a ustedes mismos. Ayuden al necesitado. Lo que el Señor nos enseña a nosotros es: arrepiéntase y crean el Evangelio. Hay más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos. Los que son de Dios escuchan su voz. Hay dos reinos: el reino del camino ancho y el reino del camino angosto. Camino ancho la perdición, angosto la salvación. El reino de los cielos es de los esforzados. Enseñanzas que el Señor nos da en su palabra para que nosotros siempre creamos en Él y sepamos que el que cree en Él no será defraudado, que el que cree en Él tendrá vida eterna, que el que se alimenta de su cuerpo y la sangre de Cristo se alimenta de su propia salvación. Qué hermoso esto para nosotros. No podemos nunca olvidar que el Señor ha venido para que nosotros lo conozcamos y a través de Él nos salvemos. Jesús va a recordar lo importante que es la familia. Nosotros decimos: el que le pega a la familia se arruina. El Señor va a recordarnos a nosotros el tener espíritu de desprendimiento, el cultivar la paz, el ser persona de paz, el decir la verdad. La verdad nos hará libres. El vivir como hijos de Dios, que tienen siempre como norte el cielo, la salvación. Nunca me cansaré de repetir: no poner en juego nuestra salvación. El Señor, siempre que quiere que nosotros sigamos su camino, nos va a decir: dichoso el que escucha mi palabra y la pone en práctica. Porque la fe entra por la escucha, porque si escuchamos a Dios, escuchamos a los hermanos. Escuchamos qué quiere Dios de nosotros. Pidámosle que hoy nosotros entremos a formar parte de ese número de hombres y mujeres que escuchan a Dios, que leen la palabra. Estamos en el mes de la Biblia. Leer, decíamos hace poco, que hagamos el propósito de leer por lo menos un capítulo de la Sagrada Escritura. La Iglesia nos recomienda de los Evangelios. Qué bonito, porque la palabra de Dios transforma, cambia. Y por eso Jesús dice: dichoso el que cumple mi palabra. Y tenemos que unirnos más a esa palabra de vida, proclamarla, leerla en familia, leerla como hermanos. Este tiempo en el cual estamos celebrando la Semana de los Catequistas, qué hermoso que a los niños se enseñe a leer la Biblia, la palabra de Dios. Es un paso entregar la Biblia a los jóvenes, a los adolescentes, un paso que se da para que nosotros amemos la palabra de Dios. Hermanos, estamos invitados a amar más la palabra. El Papa Francisco decía que es tan importante la palabra de Dios como es importante el Santísimo Sacramento del altar. Es sagrada la palabra, es sagrado el Santísimo. Es un momento fuerte que tenemos nosotros en cada Eucaristía, la palabra y la fracción del pan. Como cristianos tenemos la palabra para escuchar, para animarnos, para que esa palabra nos santifique,
nos dé motivos para luchar, para amar más a Cristo. Y el alimento espiritual, Jesús mismo, Jesús el pan vivo bajado del cielo. Que el Señor nos acompañe en este camino, que nosotros sigamos firmes en la fe, perseveremos en su palabra, que no nos vayamos de su iglesia, que la palabra de Dios sea parte de tu vida y de mi vida, que tengamos también en nuestro cuarto la palabra de Dios, que oremos con ella, con los salmos, que escuchemos al Señor que nos habla, que nos quiere llevar a su reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.